parte de los ángeles que fueron echados aquí a la tierra. Por cierto, ¿dónde fueron echados los ángeles? ¿A dónde fueron arrojados? Ahí dice que fueron arrojados a la tierra. Si ustedes van a segunda de Pedro, en el capítulo 2 y en el versículo 4, dice: porque si Dios no perdonó a los ángeles que pecaron, sino que arrojándolos al abismo, los entregó a prisiones de oscuridad para ser reservados para el juicio. Los ángeles que pecaron fueron lanzados ¿dónde? Al abismo. En algunas palabras traduce como infierno, pero en sí la palabra infierno no es ni Gehenna, que es el hebreo para infierno o para lugar donde se están quemando, sino que la palabra que se usa aquí es tártaros. Y la palabra tártaros quiere decir lugar de los espíritus. El tártaros entre los griegos era el lugar donde iban los espíritus supuestamente de los muertos. Pero en este caso, el lugar de los espíritus es el abismo. Ahora, nos interesa saber un poquito más de esto del abismo, porque justamente en la quinta trompeta, esa estrella que cayó del cielo a la tierra, se le dio la llave del pozo del abismo y abrió el pozo del abismo. Ahora, si esta estrella es Lucifer, y no es raro que se le llame estrella a Lucifer, porque el nombre Lucifer es griego. En hebreo es Luzbel, pero en griego Lucifer quiere decir lucero. Quiere decir lucero de la mañana o lucero matutino, la estrella matutina. Qué interesante. Luzbel quiere decir portador de luz, lo que brilla, una estrella. Así que no es raro que a Lucifer se le llame una estrella, pero una estrella que cayó del cielo. Comparen esto con lo que dijo el Señor Jesús en San Lucas en el capítulo 10 y en el versículo 18. San Lucas, capítulo 10 y versículo 18. El Señor Jesús había mandado a los 70 a predicar el evangelio y ellos vinieron contentos contando cómo los demonios se les sujetaban. Versículo 17 de San Lucas 10 dice: volvieron los 70 con gozo, diciendo: Señor, aún los demonios se nos sujetan en tu nombre. Y él les dijo: ¿y eso les sorprende? Si yo vi al jefe de todos los demonios, yo vi a Satanás caer del cielo como un rayo. El diablo es esa estrella que cayó del cielo y arrastró una tercera parte de las estrellas del cielo en su cola y las arrojó al abismo. Ahora, Apocalipsis 12, versículo 8 dice que los ángeles fueron arrojados a la tierra. El diablo fue arrojado a la tierra y sus ángeles fueron arrojados con él. Entonces, ¿por qué en unos lugares dice que fue arrojado al abismo y en otros lugares dice que fue arrojado a la tierra? ¿Dónde queda el abismo? ¿Qué es el abismo? Bueno, la Biblia usa la palabra abismo para referirse a dos cosas. En primer lugar, se le llama abismo a la profundidad de las aguas. Y en segundo lugar, se le llama abismo a la tierra
desolada y vacía, como un desierto sin vida. A eso también se le llama abismo. Veamos algunos ejemplos. Por ejemplo, en Génesis, en el capítulo 1, la primera vez que aparece la palabra abismo, dice así: en el principio creó Dios los cielos y la tierra estaba desordenada y vacía, y las tinieblas estaban sobre la faz del abismo. Y el Espíritu de Dios se movía sobre la faz de las aguas. En este caso, la tierra desordenada y sin vida y sin luz, oscura, se le llama un abismo. Pero todavía Dios no había separado el agua de la tierra, así que estaba todo mezclado. Era un gigantesco océano la tierra, porque dice allí que Dios dijo sea la luz en el primer día, en el segundo creó la expansión, o sea la atmósfera, y en el tercer día dice, versículo 9, dijo también Dios: júntense las aguas que están debajo de los cielos en un lugar y descúbrase lo seco. Y fue así, llamó Dios a lo seco tierra, y a la reunión de las aguas llamó mares. Así que antes de que Dios separara e hiciera descubrir lo seco, la tierra era un gigantesco océano. Y San Pedro lo confirma en Segunda de Pedro, en el capítulo 3. Segunda de Pedro, en el capítulo 3. Miren qué texto más interesante esto. Dice en el versículo 5: estos ignoran voluntariamente que en el tiempo antiguo fueron hechos por la palabra de Dios los cielos y también la tierra, que proviene del agua y por el agua subsiste, por lo cual el mundo de entonces pereció anegado en agua. La tierra, dice aquí, proviene del agua. ¿De dónde salieron los continentes? ¿De dónde salió la tierra cuando Dios dijo descúbrase lo seco? Del agua. Primero era todo agua. El abismo era la tierra sin vida, desolada, vacía. Pero era un gigantesco océano, porque dice el Espíritu de Dios se movía sobre la faz de las aguas. Ahora escuchen bien. Cuando los ángeles pecaron, y ojalá yo tuviera tiempo de hablar del origen del pecado en el cielo, para ver el origen de esta estrella. Sería fascinante, por cierto. Es un misterio que mucha gente no entiende. La gente dice: ¿y cómo? Si Dios es bueno, y si Dios todo lo hizo bueno, ¿de dónde salió lo malo? Si Dios es perfecto, si Dios es santo, ¿de dónde entonces salió lo malo? ¿Quién lo hizo? ¿Quién hizo lo malo? Bueno, la Biblia nos explica el origen de esto. En el libro de Isaías, en el capítulo 14, y en el libro de Ezequiel, en el capítulo 28, nos dice cómo fue que comenzó la rebelión en el cielo y cómo fue que llegó a tal grado la rebelión en el cielo que Dios tuvo que expulsar del cielo a Satanás y a sus ángeles y los arrojó a la tierra. ¿Saben cuándo fue eso? Escuchen, no tengo el tiempo, ese no es mi tema en esta noche, pero se los digo en 2 o 3 palabras cortito. El diablo comenzó a tener celos de Cristo en el cielo. ¿De quién? Del Hijo de Dios. El diablo era un ser muy exaltado, era un querubín cubridor. Estaba en la misma presencia de Dios. Pero él comenzó a tener envidia, celos de Cristo, porque el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo se reunían y a él no lo tomaban en cuenta. Y para resumirles la historia, eso que comenzó en su corazón, él comenzó a sembrarlo en los demás ángeles. Y llegó al colmo cuando Dios Padre se reunió
con Dios Hijo y Dios Espíritu Santo en el monte del testimonio a los lados del norte para planear la creación del planeta Tierra y del hombre que iba a ser hecho a la imagen y semejanza de Dios. Y Lucifer no fue invitado a esa reunión. Y allí dijo, se acabó. Me desprecian, me tienen a menos. Porque él era el principal ángel en el cielo, pero él creía que no era suficiente con ser el principal ángel del cielo. Él quería ser igual a ¿quién? Lo dice Isaías capítulo 14, versículo 12. ¿Cómo caíste del cielo, oh lucero, hijo de la mañana? Cortado fuiste por tierra, tú que debilitabas a las naciones, tú que decías en tu corazón, subiré al cielo a lo alto, junto a las estrellas de Dios pondré mi trono. En el monte del testimonio me sentaré a los lados del norte y seré semejante al Dios Altísimo. ¿A quién se quiso hacer igual el diablo? A Dios. Y eso nunca se le ha quitado. Nunca se le ha quitado. Y ustedes van a ver cuando veamos mañana bajo la sexta trompeta que el diablo lo que quiere es la adoración de todos los seres de este planeta. Él quiere que le adoren. Y la Biblia dice que todos los habitantes de la tierra lo van a adorar. ¿Cuántos dije? Bueno, casi todos. Casi todos. Todos aquellos cuyos nombres no estén escritos en el libro de la vida. Eso es lo que el diablo busca, la adoración, porque él quiere ser igual a ¿quién? A Dios. Ahora, ¿cuándo fue echado esta tierra? Escuchen bien. La rebelión abierta rompió en el cielo, se desató con la creación de la tierra. Dios había creado a todo el universo, los planetas, las galaxias, los mundos, los sistemas solares. Había creado el sistema solar con todos los planetas, pero todavía no había puesto la vida en la tierra. La tierra dice, en el principio creó Dios los cielos y la tierra. La tierra fue creada con todos los demás astros cuando se creó todo el universo. Pero luego Dios iba a poner al hombre en la tierra. Iba primero a preparar la tierra para que fuese habitable, porque no era habitable en ese momento. Dios decidió preparar el medio ambiente para la vida, con la luz, con el agua, con las plantas, los vegetales, todo lo demás para que fuera morada para el hombre. Pero en el interín ese, cuando Dios se reúne para planear todo eso, se desata el desafío contra Dios, la rebelión en el cielo, y Dios tuvo que parar los planes de la creación del hombre y de la tierra para lidiar con la rebelión en el cielo. ¿Cuánto tiempo le tomó a Dios eso? La Biblia no dice. Pero finalmente la rebelión fue tan grave y el diablo no quiso echarse para atrás en su rebeldía, que fue echado del cielo y fue echado a la tierra. ¿Pero a dónde a la tierra? La tierra todavía no tenía vida. El hombre no había sido creado. Dios echó a los ángeles que pecaron al abismo. El abismo es ese océano gigantesco que existía antes de que Dios separara la tierra de las aguas. Ese es el abismo. Ahora, miren qué interesante esto. Dios luego separa las aguas de la tierra y crea lo seco. Pero la morada del dragón sigue siendo en el agua, en el océano. Y usted dice, ¿pero cómo? ¿No dice la Biblia que el diablo
es el príncipe del aire. Pero originalmente fue echado al abismo. Lean, creo que está en Isaías, capítulo 27. Si no recuerdo mal. Isaías, capítulo 27. Miren qué texto más interesante. En aquel día, Isaías 27:1. En aquel día Jehová castigará con su espada dura, grande y fuerte, al Leviatán, serpiente veloz, y al Leviatán, serpiente tortuosa, y matará al dragón que está en el mar. ¿A dónde está el dragón? La serpiente tortuosa, el Leviatán. Leviatán es un nombre hebreo para el dragón del agua. Eso es lo que quiere decir Leviatán, el dragón del agua. Y en el libro de Job ustedes pueden leer del Leviatán. Es el dragón que habita en el agua. Y dice que Dios va a destruir a la serpiente, al dragón que habita en el mar. La morada original del diablo y sus ángeles en la tierra fue en el mar. Pero Dios le dio la oportunidad al príncipe de los demonios, cuando creó la tierra, de ir a tentar a Adán y a Eva. Podía salir de su morada y meterse en el jardín del Edén, pero solo en un lugar podía estar. No podía andar por toda la tierra, no podía gozar de las obras creadas de Dios, de las plantas, del sol, del aire. No. Él y los demonios habitaban en el mar. Esa es la morada del dragón. Pero Dios le dejaba ir, porque Dios le dio libre albedrío a Adán y a Eva, y podía llegar hasta un lugar en el huerto, un solo lugar, y ese era el lugar donde estaba el árbol del conocimiento del bien y del mal. No podía ni siquiera andar dando vuelta en el jardín. Dios solamente le autorizó a salir del mar para ir hasta ese lugar, y era el único lugar donde los podía tentar. Ahora, no voy a entrar en toda esa historia, a mí me fascina todo esto, pero no tengo tiempo en esta hora. Cuando Adán y Eva pecaron, cuando uno es vencido, es hecho esclavo del que lo venció. Dios le había entregado al hombre y a la mujer el dominio de toda esta tierra. Lo pueden leer en Génesis, en el capítulo 1. Dice el versículo 27, creó Dios al hombre a su imagen, a imagen de Dios lo creó, varón y hembra los creó. Los bendijo Dios, les dijo: fructificad, multiplicaos, llenad la tierra y sojuzgadla. Sojuzgadla quiere decir gobernarla. Y señoread. Señoread quiere decir sed señor, sed amo. De los peces del mar, de las aves de los cielos y de todas las bestias que se mueven en la tierra. Dios le entregó al hombre y a la mujer, varón y hembra los creó, todo el planeta Tierra. Y les dijo: gobiérnenlo, sojuzgadlo, señoread. Les dio el señorío del planeta Tierra. Pero como fueron vencidos, el territorio que ellos tenían pasó al vencedor. Y ahí fue donde el diablo se apoderó del planeta Tierra. Por eso de ahí para adelante al diablo se le llama el príncipe de este mundo, que ahora habita en los aires. El diablo pudo salir del abismo y los ángeles salieron con él, porque le ganó la batalla a Adán y a Eva y le usurpó
usurpó el derecho que ellos tenían de vivir en la tierra. Dios hizo la tierra para el hombre, no para el diablo. El diablo tenía que habitar en las profundidades del mar. Y usted dice, pero ¿y cómo pueden estar allá? ¿No se ahogan? Son espíritus. Los espíritus pueden vivir en el aire, pueden vivir en la tierra, pueden vivir en el mar, pueden vivir dentro de un cuerpo de un ser humano o pueden habitar hasta dentro del cuerpo de un animal, porque son espíritus. El lugar que Dios les dio a los espíritus malignos para habitar es el mar. No podían molestar al hombre, pero cuando le ganaron, salieron. Y salieron a tomar posesión de la tierra y salieron a tomar posesión del aire. Todo, la atmósfera, lo que le pertenecía al hombre. El dominio del hombre, his domain. Lo que Dios le había dado al hombre, porque le dijo, sojuzgad en las aves del cielo, eso es la atmósfera, en las bestias de la tierra y en los peces del mar. En las profundidades del mar donde el hombre no podía ir, era donde estaba el demonio. Pero salieron. Y se mueven por la tierra y tientan al hombre ahora continuamente. Miren un texto muy, pero muy interesante. Por favor, busquen conmigo en el Evangelio según San Lucas, en el capítulo 8. San Lucas, capítulo 8. Estamos aprendiendo cosas interesantes que normalmente usted no escucha hablar de estas cosas. San Lucas en el capítulo 8. Dice allí en el versículo, bueno, vamos a leer un poquito de la historia para ver de lo que viene hablando. En el versículo 26 en adelante dice, arribaron a la tierra de los Gadarenos, Jesús y sus discípulos, la tierra que está en la ribera opuesta a Galilea. Y al llegar él a la tierra, vino a su encuentro un hombre de la ciudad endemoniado desde hacía mucho tiempo. No vestía ropa ni moraba en casa, sino que moraba en el cementerio, entre los sepulcros. Este, al ver a Jesús, lanzó un gran grito, un alarido, y postrándose a sus pies exclamó a gran voz, ¿qué tienes conmigo, Jesús, Hijo del Dios Altísimo? Te ruego que no me atormentes. ¿Quién era este hombre y qué estaba diciendo? ¿Cómo lo conocía Jesús? ¿Y cómo sabía que era el Hijo del Dios Altísimo? No crean que era el hombre hablando. Acuérdense que estaba endemoniado. Endemoniado, estaba poseído de un demonio. No era uno, ahora vamos a ver que eran más. Pero el demonio era el que hablaba a través de él. Ya les dije que los demonios pueden aún tomar posesión del cuerpo de un ser humano y vivir dentro de él. Sigan leyendo. Porque mandaba al espíritu inmundo que saliese del hombre. Fíjense, ¿qué tienes conmigo, Jesús, Hijo del Dios Altísimo? Qué bien que lo conocía el demonio, ¿verdad? Era el que él le tenía rabia y bronca desde el cielo. No te metas conmigo. El diablo le dijo. Porque Jesús le estaba diciendo que tenía que dejar al cuerpo del hombre. Fíjense, porque mandaba Jesús al espíritu inmundo que saliese del hombre, pues hacía mucho tiempo que se había apoderado de él. El diablo se había apoderado de este hombre, como el diablo se apoderó de esta tierra, y se apoderó del aire, y se apoderó de los continentes, y él es el príncipe de este mundo. Se apoderó del cuerpo de este hombre. Lo ataban con cadenas y grillos, pero rompiendo las cadenas, era impelido por el demonio a los desiertos. La palabra desierto es la otra palabra para abismo. En la Biblia se le llama a los abismos desierto, o a los desiertos abismo, y también al fondo del mar es el abismo.
Y todavía nosotros le llamamos a las profundidades del mar el abismo. Miren qué interesante. Y le preguntó Jesús diciendo, ¿cómo te llamas? Y él dijo, Legión, porque muchos demonios habían entrado en él. Oh, no vivía un solo demonio, sino ¿cuántos? ¿Cuánto es una legión? Una legión romana, no sabemos a qué se refiere aquí, pero el diablo es una legión que menciona aquí. Si tomamos la legión de la época de Cristo, una legión romana tenía 2,000 soldados. 2,000 soldados. Por lo menos, pero la legión asiria tenía 10,000. Así que no sabemos cuál está hablando aquí, pero era un mínimo de 2,000 demonios que vivían en el cuerpo de este hombre. ¿Saben lo que es eso? Es increíble, 2,000 demonios mínimos que estaban metidos en el cuerpo de este hombre se habían apoderado de él. Pero miren lo que dijeron los demonios, legión. Y le rogaban que no los mandase, ¿a dónde? Oh, que no los mandase al abismo. Jesús le dijo, sálganse de él y váyanse a su casa. ¿Los mandó a dónde? Al fondo del mar. Y le rogaban, no nos mandes al abismo, porque al diablo y a los ángeles les gusta también la libertad de poder volar por el aire, andar por la tierra. Pero si los condenaban al abismo, pobrecitos. No, pobrecitos. Pero esa es su morada, ese era el lugar donde Dios los mandó. Pero porque ellos se tomaron posesión de este mundo, tienen derecho. Y estaban posesionados de este hombre. Y Jesús le dijo, ¿se salen? Y dijo, sí, nos salimos, pero no nos mandes al abismo. Fíjense, clarito ahí dice a dónde es que tienen que estar los demonios. Y Jesús dice, había un hato con muchos cerdos que pasían en el monte. Y le rogaron los demonios, rogándole a Jesús, que los dejase entrar en los puercos. Y él les dio permiso. Oigan, ¿quién tiene más poder? ¿Cristo o 2,000 demonios? Oh, los demonios temblaban porque lo conocían. Y dice que le rogaban que no los mandase al abismo. Y le dijeron, ahí hay unos puercos, déjanos que nos metamos en ellos. Y Jesús les dio permiso. Miren, el que está en control es el Dios del cielo, alabado sea su nombre. No le tengas miedo a los demonios, no le tengas miedo a los ángeles malignos, porque Jesús es más poderoso que ellos. Y los ángeles le tienen que pedir permiso para hacer las cosas que hacen. Como vamos a ver, dice que se le dio la llave del abismo. ¿Saben lo que es eso? Oh, yo puedo hablar mucho más, pero si sigo hablando de esto, no termino de hablar de la trompeta. Recién estamos en el versículo 1. Y estoy hablando del abismo. Oh, yo tengo mucho más que decir del abismo y la morada de Satanás allí. Mucho más. ¿Saben? Cuando los ángeles se portan mal. Y usted dice, pero ¿y si todos los ángeles se portan mal? Me refiero a los ángeles del diablo. No. Así como las naciones llenan una copa. Así como los pueblos llenan una copa y se derrama y Dios dice, se acabó. Así como los individuos, la paciencia de Dios llega al colmo y se acabó, así también los ángeles están bajo el control de Dios. Y cuando llenan la copa, Dios los manda al abismo y no pueden salir. ¿Quieren leerlo? Judas, versículo 6. Esto está muy interesante, ¿verdad? Les aseguro que nunca sabían de esto ustedes, o sí sabían. Y está aquí en la Biblia. Hay que leerla, Judas,